Gaspar. ¿Cómo? Es un analgésico antipirético. ¿Cuál es tu nombre, doctora? Bien. Apuesto que en la casa de muchos de nosotros el fármaco que nunca va a faltar va a ser paracetamol, ¿cierto? Entonces, lo que todos nosotros ya sabemos que este es un fármaco tanto analgésico y antipirético y es el más utilizado. La toxicidad se va a dar a nivel del hígado, ¿ya? Y va a ser dosis dependiente. De acuerdo a la cantidad de paracetamol que tome, va a darse o se va a presentar la sintomatología clínica, ¿no? Y de acuerdo a estas, pues se van a presentar fases. Propiedades farmacológicas que deben saber ustedes acerca del paracetamol, que es un derivado de paraminofenol. Como su compañera ya había dicho, es un analgésico y antipirético principalmente. El volumen de distribución va a ser de 1 litro por kilogramo de peso corporal y las dosis terapéuticas va a variar si es que es niño o adulto. ¿Ya? A nivel, bueno, en pacientes pediátricos es de 10 a 15 miligramos por kilo, siendo la dosis máxima de 80 miligramos kilo por día, y en adultos la administración puede ser de 250 o hasta 1 gramo, siendo la dosis máxima de 4 gramos por día. Comenzando primero, que tenemos que saber que el paracetamol tiene un efecto antiinflamatorio periférico y antiagregante plaquetario, de hecho, pero muy débil, ¿ya? Va a depender de la cantidad o dosificación. En este caso, la actividad analgésica se va a presentar en 10 microgramos por mililitro de paracetamol y la antipirética de 4 a 18 microgramos por mililitro. Ambas actividades están mediadas por inhibición central indirecta del COX-2 y disminución de la prostaglandina E2. Con respecto a la farmacocinética, pues la absorción va a depender de la presentación del fármaco como tal. Una forma líquida, la absorción se va a dar en unos 30 minutos, por eso que en los pacientes pediátricos, usualmente cuando damos la cantidad respectiva de paracetamol jarabe, 10 mililitros, o 5 mililitros, o 7.5 mililitros, de acuerdo a los kilogramos de peso del infante o del paciente pediátrico en realidad, siempre se le dice a la madre tomar la temperatura en un lapso de 30 a 40 minutos, porque en ese entonces es cuando se da el efecto del paracetamol. Con respecto a las tabletas, en este caso son de 45 minutos a 1 hora, ¿ya? Y pues la liberación prolongada en realidad va a ser de aproximadamente 1 a 2 horas. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es que hay fármacos que van a retrasar la acción del paracetamol. Más adelante vamos a ver un cuadro en el cual vamos a ver algunos fármacos que pueden retrasar esta acción, ¿no? Biodisponibilidad oral 60-80%, rectal a 30-40%, y ya como había mencionado, aunioma proteínas son 30%, ya, y pues tiene la propiedad de atravesar la barrera hematoencefálica. Algo que tienen que recordar que la dosis va a ser dosis respuesta en estos casos. La dosis tóxica en un adulto, la verdad que hay varias teorías o varios textos donde mencionan que la dosis máxima o la dosis tóxica en este caso en adulto puede ser de 7.5 gramos y en niños de 150 microgramos por kilogramo, ¿no? Y la dosis letal de 13 a 25 gramos. Bien, yendo con respecto a la parte fisiopatológica per se, el paracetamol tiene 2 vías de transformación, una fase 1 y una fase 2. La fase 1 es una fase de oxidación y la fase 2 que se da netamente es una conjugación hepática, la cual abarca un 90% del metabolismo de este fármaco que se da a nivel del hígado, ¿ya? Entonces, a nivel de la fase 1, en la fase de oxidación, es donde nosotros vemos la presencia, así sea la conjugación, o mejor dicho, la oxidación, que es menor en esta fase, ya es donde se elabora predominantemente un reactante que es el NAPQI, ¿ya? Entonces, cuando el paracetamol es metabolizado en grandes dosis,
lo que ocasiona hay un procedimiento o un proceso de glucuroneación y sulfatación. Al ocurrir esto, por las grandes dosis de paracetamol que se están metabolizando en la fase 2, ¿ya? Hace que el citocromo P450 se llene, por así decirlo, ¿ya? Al llenarse o al obturarse o al saturarse, mejor dicho, es la palabra correcta, ¿ya? Por arriba de la dosis 50, ¿ya? Esto ocasiona que el metabolismo de la fase 1 incremente, ¿ya? Y el metabolito tóxico en este caso, recuerden, es el N-acetil-P-benzoquinoimina. Pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque pues hay una depresión de glutatión que se da en la fase 2, ¿ya? La depresión de glutatión ocasiona que haya una activación excesiva de lo que viene a ser el sistema inmune, macrófagos, neutrófilos, interleucina 1, 6 y 8, ¿ya? Lo que ocasiona la toxicidad per se y la muerte celular, en este caso la muerte de gran cantidad de hepatocitos, ¿no? Esa es la parte fisiopatológica. Como ya he mencionado, hay dos fases. En este cuadro podemos ver la fase 1, la fase 2, ¿ya? Al haber una gran cantidad de NAPQI1, ¿ya? Debido a que en la fase 2, como le vuelvo a repetir, la gran cantidad de paracetamol ha hecho que se sature este citocromo y pues el glutatión se deplete, ¿no? Y esto hace que el NAPQI1 incremente. Entonces, recordar, metabolismo hepático del paracetamol, el órgano diana va a ser per se el hígado, ¿ya? Glutatión, como ya había mencionado, tiene propiedades protectoras sobre los hepatocitos. En este caso, si sobresaturo o hay un daño a nivel hepático, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que el glutatión disminuya y aumente este reactante tóxico, ¿no? ¿Ya? Se inactiva al conjugarse con el glutatión y es capaz de agotar las reservas hepáticas de glutatión. Fase 1, fase 2. Fase 2 es donde se va a dar en el hígado. La gran cantidad de paracetamol va a ocasionar que sature este citocromo P450, por ende va a aumentar el NAPQI1, ¿ya? Y a la par el glutatión va a depletarse. ¿Listo? Bien. Hay factores que aumentan el riesgo de daño hepático después de una sobredosis de paracetamol. No necesariamente un paciente tiene que consumir necesariamente paracetamol, ¿ya? Para tener niveles bajos de glutatión. Casos que ustedes tienen que saber, ya en estos casos son pacientes desnutridos, pacientes caquéxicos o pacientes que hayan tenido o tengan el diagnóstico de alcohólicos, ¿no? Alcohólicos crónicos, ¿ya? Con respecto a la inducción de enzimas hepáticas, tratamiento a largo plazo con fármacos inductores enzimáticos, ¿no? Como la carbamazepina, el fenobarbital, la perindoína, la rifampicina, el efavirenz. Bien, acá vemos la interacción con respecto a unos fármacos y el paracetamol, ¿no? ¿Ya? Entonces, vemos que, por ejemplo, con el propranolol, definitivamente va a disminuir, en estos casos, la depuración de paracetamol y tratamientos como antipilépticos, el esquema 1 o los antirretrovirales van a ocasionar que haya una depresión en las reservas de glutatión. Entonces, pacientes con tuberculosis y fiebre, si ustedes le dan paracetamol y le dan más de la dosis habitual, pueden hacer un cuadro de intoxicación por paracetamol. ¿Por qué? Porque están depletados a nivel del glutatión debido a la interacción que van a tener estos tipos de fármacos con el paracetamol. Entonces tienen que tener cuidado. Pacientes con tuberculosis de larga data y con fiebre tienen que buscar otros medios, ya, para bajar la fiebre. Si ustedes le dan paracetamol a este tipo de pacientes, ya, uno, que no va a hacer mucho efecto el paracetamol. ¿Y por qué? Tienen acá la explicación fisiopatológica, ¿no? Porque hay una reserva baja de glutatión, ¿ya? Igual con los anticonceptivos orales, ¿ya? Disminuye la potencia analgésica propiamente del paracetamol, ¿ya? Entonces, con respecto al cuadro clínico o los estadios clínicos, hay 4 fases.
Y estas fases van a depender, o mejor dicho, se van a presentar unas características clínicas que ustedes van a poder verlo, van a poder ver a los pacientes en el hospital. Fases que son tiempo dependientes. La primera fase se da dentro de las primeras 24 horas. Síntomas inespecíficos definitivamente, ya náuseas, vómitos, anorexia, letargo, diaforesis. La fase 2, que va a estar dentro del primer día, el tercer día, ya acá vemos a un paciente ya donde, de acuerdo a la analítica, vemos que las transaminasas ya empiezan a estar elevándose, ¿ya? Hay una elevación también de bilirrubinas, el perfil de coagulación empieza a alterarse, el tiempo de protrombina empieza a ser prolongado, y pues se evidencia la hepatomegalia muchas de esas veces. En la fase 3, que va a ser de entre las 72 a 96 horas, acá el paciente ya vemos que está empezando a presentar falla renal, recuerden, falla renal, ictericia, coagulopatías, y ya empieza a presentarse alteraciones a niveles sensorios, cuadros de encefalopatía, confusión y somnolencia. La fase 4, que viene a ser la fase de recuperación, o prácticamente también de disfunción multiorgánica, ¿ya? Puede presentarse entre las 96 horas, 14 días, ¿ya? Y el tiempo de recuperación, pues muchas veces se ha reportado que es hasta los 3 meses. ¿Quién me explica este cuadro? ¿Alguien lo ha visto anteriormente? Alison. ¿Para ver qué? Bien, como ustedes se darán cuenta, en el eje vertical ven los niveles plasmáticos de paracetamol, microgramos por mililitros, ¿ya? Este nomograma de Roux-Mathieu es un nomograma o nos ayuda para evidenciar el riesgo de hepatotoxicidad, ¿ya? En el eje vertical vemos los niveles plasmáticos, como ya les mencioné, y en el eje horizontal vemos tiempo en horas posterior a la ingesta del paracetamol. Simple, ven la línea roja. Cuando los niveles de plasmáticos de paracetamol, de acuerdo al tiempo de ingesta, esté por encima de esta línea, ¿ya? Hay una gran posibilidad de que haya daño hepático, ¿ya? Y de acuerdo a esto voy yo a decidir mi esquema terapéutico. ¿Ok? Habiendo dicho esto, vamos con el primer caso clínico. No, antes de eso, ¿cuándo no se utiliza el nomograma? 1, si el tiempo es desconocido, ¿ya? 2, si el uso crónico de paracetamol es dosis en tiempos diferentes, ¿ya? Y si es que hay coingesta que retrasen el vaciamiento gástrico, ¿no? ¿Como cuáles? Opioides, anticolinérgicos y salicilatos, aspirinas. ¿Dónde estás? Alexis, lee el caso. Ya, el primer escenario clínico menciona a un joven de 25 años, ya ingresó con una ingesta en 6 horas. Tiempo 6 horas, 4 horas, 5, 6 horas. Y te menciona que la concentración plasmática es de 150 microgramos por mililitro. 150. Tenemos acá la hora número 4, la hora número 5, la hora número 6. ¿Cuál sería tu decisión terapéutica, Alexis? ¿O qué opinas de esto? Está acá. Se ubican en el cuadro, muchachos, que de acuerdo a la cantidad a la concentración plasmática de paracetamol y por el tiempo, saben que hay un gran riesgo de daño hepático, ¿cierto? Ahí se ubican, ¿cierto? Ya, bien. El manejo lo vamos a ver en un rato con un esquema
que encontré en una guía clínica, pero quiero que se ubique primero en esto. El segundo caso, por ejemplo, menciona a una mujer de 40 años, ya en urgencias aproximadamente 1 hora después de haber ingerido una gran cantidad desconocida de paracetamol. Tiempo, 1 hora después. No hay síntomas específicos. En el momento de la evaluación, la concentración plasmática es de 50 microgramos. ¿Qué opinan? 1 hora. Solo pasó 1 hora. ¿Qué hace con esta paciente? ¿La interna? 50. Ha pasado 1 hora. ¿Qué opinan? Ah, tú estás hablando acerca. ¿Qué opinas? En este caso, no se le haría nada a la paciente, porque no sobrepasa la línea sólida Tratamiento. del mamograma. Claro, si se dan cuenta, pues es 1 hora de haber tomado el paracetamol, ¿ya? Y la dosis es de 50. Entonces simplemente o la observas a la paciente o le das de alta con observación de signos de alarma, ¿ya? Este es el tercer caso. Adolescente de 16 años ingresa a urgencias después de una sobredosis intencional de paracetamol. No se conoce el tiempo exacto de la ingestión. Se realiza una prueba de paracetamol en sangre y se obtiene una concentración de 250 microgramos. ¿Qué opinan? No se sabe el tiempo. En este caso, ¿qué harían? ¿Le damos de alta? ¿Lo observamos? Ah. Hospitaliza. ¿Qué opinas? ¿Cómo? Ya no se podría utilizar un mamograma porque no sabemos cuál es la hora, sino tendría que sacar otras pruebas, no utilizar el perfil hepático. También. Si digamos que el paciente te dice, si digamos que el paciente te pone el tiempo de 1 hora. 1 hora. Lo mantengo en observación porque es 250. Es 1 hora. Está en el límite de la línea. Si el paciente toma esa cantidad o tenemos esa concentración plasmática de paracetamol y el paciente tiene 1 hora de haber ingerido el fármaco, si se dan cuenta, 250 está acá y 1 hora está acá. Está por encima de la línea, ¿no? Ah, sí. ¿Se dan cuenta? Claro. Está por encima de la línea. Entonces, independientemente, así no te digan el tiempo, ¿ya? Así no te digan el tiempo en este caso, la gran cantidad o la concentración plasmática de paracetamol va a ocasionar que no solo que hagas otro tipo de terapéutica, en este caso uses el cisteína, ¿ya? Porque estás en una emergencia total, ¿ya? Sobrepasa el nivel. Entonces, vamos con la parte de tratamiento, ¿ya? Lavado gástrico. Siempre, muchachos, cuando ustedes tengan pacientes que hayan tomado cualquier tipo de fármaco o lo que fuese, ustedes tienen un tiempo para hacer el lavado gástrico. Es diferente el lavado gástrico que vas a hacerle a un paciente que ha tomado cualquier tipo de fármaco en un tiempo, bueno, en un lapso, digamos, de 1 hora, 2 horas, al que ha tenido un lapso de 8 a 10 horas. ¿Ya? Muchas veces incluso no es recomendado de rutina por el hecho que estos pacientes cuando estén en emergencia van a darse cuenta que el sensorio es muy importante acá, ¿ok? Entonces, si el paciente no tiene un sensorio adecuado para hacer el lavado gástrico, hay un gran riesgo de aspiración, broncoaspiración, ¿ya? Deben tener en cuenta siempre las contraindicaciones del lavado gástrico, como les acabo de mencionar acá: pacientes con traumatismos craneoencefálicos, vía aérea desprotegida, riesgo de aspiración o pacientes con riesgo de HDA. ¿Ya? Y complicación, pues, si es que nunca has hecho un lavado gástrico y lo vas a hacer por primera vez, pues tu paciente probablemente después termine con la saturación o su saturación de 99, 100% con el que recibiste esa emergencia, va a estar por 94, 92, y eso implica que probablemente es aspirado. ¿Ya? Recuerden que una neumonía aspirativa pues no se va a ver inmediatamente, ¿ya?
Desde el punto de vista de imágenes, radiografía, todos lo van a ver 48 hasta 72 horas después, pero se van a valer de otros índices, ¿no? Gasométricos, que ustedes ya deben saber. Carbón activado es muy poco preciso su uso. Hay algunos artículos, estudios que sí recomiendan el uso del carbón activado, como otros que no, ¿ya? Si lo tienen y es el único recurso que tuviesen, pueden usarlo, ya es válido, pueden usarlo, ya. Se usa usualmente desde las 2 primeras horas de la exposición, y la dosis es de 1 gramo por kilo de peso corporal. Bien, el tratamiento final, por así decirlo, el principal en estos casos, y el más importante, está a cargo de la N-acetilcisteína, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que saber de la N-acetilcisteína? Tiene un grupo tiol que forma la cisteína, actúa con glutamato y glicina para formar el glutatión. ¿Qué pasaba en la fase 2? ¿Se acuerdan? Se acababa el glutatión. Fase 1, conjugación, fase 2, oxidación, fase 1, oxidación, fase 2, conjugación hepática. Recuerden, en la fase 2, el glutatión se va a depletar. Se depleta el glutatión, aumenta el NAPQI, mejor dicho, NAPQI, ¿ya? Y esto lo ocasiona la toxicidad a nivel de los hepatocitos. Entonces, ¿en qué me ayuda la N-acetilcisteína? Actúa primero como un precursor de glutatión, ¿ya? Si tengo glutatión depletado, la N-acetilcisteína pues me va a ayudar a formar glutatión, ¿ok? Indispensable para la conjugación y eliminación del NAPQI, ¿ya? Y actúa como sustrato para sulfatación, incrementando la capacidad de esta reacción, y con eso disminuye la fracción de paracetamol que es oxidada vía los citotromos, ¿ok? Entonces, yendo al final, este cuadro o este esquema terapéutico lo he encontrado en la guía del Hospital Cayetano. Ellos sacaron la guía de intoxicación por paracetamol el año pasado, si no me equivoco, octubre, noviembre, ya del 2022. Te dan 3 tipos de esquemas, ¿ya? Un esquema tradicional, que es el endovenoso, el protocolo SNAP, que ellos le han puesto ese nombre, y un tratamiento oral. En el peor de los casos que el paciente no funcione con estos 3 esquemas, la vía final es la hemodiálisis, ¿okay? El esquema tradicional tiene una duración de 21 horas, va a depender si es niño o adulto. En el adulto la carga va a ser de 150 microgramos por kilo, ya, de acetilcisteína. Ya estos van a estar diluidos en 200 centímetros cúbicos de dextrosa del 5%. Lo vamos a pasar en 1 hora. Luego de esto, se disminuye la carga a la tercera parte, 50 miligramos por kilo, y lo diluyes en 500 cc de dextrosa al 5%. Y la infusión de esta va a ser 4 horas. ¿Okay? Posterior a ello, la dosis va a ser de 100 miligramos por kilo, ya en 1 litro de dextrosa al 5% por un lapso de 16 horas. ¿Ya? En los niños pues vemos que la carga es casi parecida, ¿ya? A excepción de la segunda, que es 250 centímetros cúbicos, y la tercera, que es 500 cc de dextrosa al 5%, ¿ya? Entonces no se olviden, tienen pacientes ya identificados, intoxicados con paracetamol, usan el nomograma, están ya seguros de que hay un daño probablemente hepático, usan la acetilcisteína, ¿ya? Protocolo SNAP, que menciona acá en el hospital, 200 miligramos por kilo y 500 cc de dextrosa al 5% en un lapso de 4 horas, y posterior a ello 100 miligramos por kilo, ya 100 cc, en 1000 cc mejor dicho, de dextrosa al 5% en un lapso de 16 horas. La dosis oral es una duración de 72 horas, ¿ya? En adultos y en niños. La carga va a ser en adultos, de 140 miligramos por kilo, ¿ya? Luego van a darse 70 miligramos por kilo de peso cada 4 horas hasta llegar a la dosis número 17. Muchas veces mencionan que es variable esta dosis porque pues lo que vemos es que signos de recuperación, en este caso los niveles de transaminasas están disminuyendo, el perfil de coagulación está revirtiéndose, y ahí el fallo renal pues también está mejorando con la correcta hidratación.
¿Tiene alguna pregunta? Ah, la fisiopacto. Oxidación y luego La fase 1 es la fase de oxidación. ¿Ya? Fase 1, fase de oxidación. La fase 2 es la fase de conjugación hepática. Es la fase en la cual está el paracetamol metabolizado en un 90%. ¿Ya? Entonces, al sobresaturar la gran cantidad de paracetamol en esta fase, es lo que ocasiona que se deplete los niveles de glutatión. ¿Ya? Al depletarse los niveles de glutatión, a nivel de la fase 1, va a ocasionar que el NAPQ1 empiece a incrementarse. Y esto resulta ser un metabolito tóxico. ¿Ok? Se depleta el glutatión, aumenta el NAPQ, ¿ya? Y lo que ocasiona es que hay una cascada de macrófagos, neutrófilos, y a nivel del hepatocito pues haya una muerte celular propiamente dicha. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Entendieron esta parte? ¿El homograma? ¿Sí? Vamos a ver. Levanta la mano. ¿Tienes una pregunta? Ha tomado opioides y paracetamol, pero la intoxicación ¿cuál es? Homogenes, naloxona. Administramos naloxona y el usuario va a mejorar rápidamente. Atropinización. No, solamente carbono activado. Nada más. ¿En qué situaciones preferiría cada esquema? Cualquiera, puedes usar cualquiera. Sí. En la guía de Cayetano usa cualquiera, de las tres. Yo he visto que han usado más la primera, el esquema tradicional. Por eso le dicen esquema tradicional. 2 horas o incluso hasta a veces 6 horas puede ser. 1 hora, 4 horas y 6 horas. 150, 50, 100, 200, medio litro. Ya. Bien, vamos a preguntarle un caso clínico, ¿ya? O mejor dicho, a ver. Ya, ¿tú qué te gusta hablar? Viene un paciente con trastorno sensorio, con encefalopatía. ¿Ya? Llega a tu emergencia, tú estás en shock trauma, ¿cómo lo abordas? Vía aérea, respiración, circulación. O le pregunto a sus compañeras. ¿A quién le pregunto? A ver. Ya, ¿a quién? El ABCD. A él. A él. Está señalado, ¿va? ¿La conoces? Viene un paciente con trastorno sensorio a emergencia. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo que piensas hacer con ese paciente? Viene con cuadro de encefalopatía. ¿De qué hospital eres? Policía. ¿Dónde está haciendo emergencias? Ah, ya. Con encefalopatía. ¿Sí? ¿Tú? ¿Estás hablando? Primero verifico que la vía aérea está permeable. Ya, bien. Luego le coloco vías periféricas Bien.
Hasta ahora estoy cubriendo monitoreo de signos vitales. Bien. Mm, ¿En qué hospital estás en tu curso de emergencias? Emergencias, estoy en el, ¿cómo se llama? Almenar, Obrero. ¿Almenara? Ajá, ¿Quién es tu profesor? de Camargo. Con razón. ¿Qué más? Veamos. Electrocardiograma, está trauma shock. De ahí, ¿qué más? Vamos a pasar a tu compañero. ¿Tú? Te viene un paciente con encefalopatía aguda. ¿Qué es lo que haces? Te digo esto porque es lo más frecuente que vemos en emergencias, Ah, ¿no? cierto, Laura. ¿Cierto? Estás en shock trauma o estás en tu tópico de medicina y te viene un paciente así, desplomado. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Tiene 50 años, paciente varón y es diabético e hipertenso y se dializa 3 veces a la semana. Lo primero que vas a hacer es poner una sonda a un paciente con encefalopatía. Probablemente necesite intubar. Es una pregunta básica, es algo que tienen que saber sí o sí. Si están rotando ahorita en emergencias en el hospital que estén rotando, es algo que les va a llegar a la emergencia o cuando sean internos, cuando sean serumistas, cuando sean residentes. Entonces tienen que saber qué hacer, ¿ya? Siempre cuando viene un paciente con un cuadro de encefalopatía, ¿cómo abordas tú el cuadro de encefalopatía? Tendríamos que distinguir mejor Perfecto. estructural, metabólica, infecciosa. Has dicho estructural, bien. Has dicho metabólica, bien. Has dicho infecciosa, bien. ¿Qué más? ¿Qué te falta? ¿Qué acabo de hacer? Fármacos. O sea, va a depender de la historia clínica que vaya a presentar el paciente para usted más o menos abordar, ¿no? Hace un rato cuando te dije que era un paciente con encefalopatía, 50 años, varón, diabético y renal. Lo que podrías haber respondido es que, doctor, probablemente esté con un cuadro de hipoglicemia o de hiperglicemia que me está ocasionando este cuadro de encefalopatía. Tengo ahí el cuadro de encefalopatía a causa de metabólica. O, doctor, si es un paciente renal, pueda que no se haya dializado o esté siendo ahorita una encefalopatía urémica, causa metabólica. Doctor, no sabemos si el paciente tiene un stroke, algo isquémico o algo hemorrágico, ahí tengo la causa estructural. Entonces, nosotros cuando hablamos de cualquier tipo de paciente que vayan a ver ustedes en emergencia, siempre tienen que tratar de tener esquematizado los tipos de pacientes y las patologías. ¿Ya? Y nada. Estas son las fuentes bibliográficas. Y nada, gracias muchachos. Ahí está mi grupo de práctica. Si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Seguros? Ah, claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Listo, un gusto, nos vemos, hasta luego.